Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera. Dessa vez, nós atravessamos a fronteira e fomos conversar com o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano. Confere aí o papo. Eu gosto de começar sempre pedindo para o entrevistado traçar um pequeno perfil dele, onde ele nasceu, né, falar um pouquinho da sua infância e como que o futebol entrou na vida dele, né? Então, queria que tu contasse isso para nós. Bien, yo nací en Montevideo hace ya unos cuantos años. Montevideo era entonces, y es todavía, una ciudad muy futbolera, muy futbolera. Y yo vivía en un barrio de clase media, media baja, muy futbolero, muy futbolero. De tal modo que entre los muchachos del barrio, si no sabías jugar al fútbol, tenías un problema. Y bien, a mí me gustaba mucho leer y me gustaba mucho jugar al fútbol, con lo que tenía como dos presencias muy, muy persistentes. Era el menor de 4 hermanos varones, y si bien jugábamos entre nosotros, el que tuvo una pasión más grande por el fútbol fui yo. A veces me pregunto por qué. Bien, tal vez, por ejemplo, vivíamos a unas 8 cuadras del Estadio Centenario, que es el principal estadio de Montevideo. Sí, lo sigue siendo todavía. Y es el estadio monumento histórico de la FIFA. Sin embargo, a mí me llevaron al estadio relativamente mayor. Yo fui por primera vez al Estadio Centenario a los 15, 16, 17 años. Entonces yo, que me apasionaba el fútbol, leía revistas de fútbol y escuchaba los partidos por la radio. Mi padre, al que no le gustaba el fútbol, me decía, vos vas a ser como el Quijote, que de tanto leer novelas de caballería se hizo caballero. Y bien, algo de eso me pasó, porque vivía muy, digamos, muy preocupado, muy atento al fútbol, pero claro, lo practicaba, lo leía y lo escuchaba, lo cual es una manera muy particular de ingresar en el mundo del fútbol. Tú has visto en el Uruguay los relatores son muy especiales, siempre han sido muy especiales. Desde relatores clásicos como Carlos Solé, que era como una suerte de Aeda, de Homero, hasta relatores que modernizaron el relato como Víctor Hugo Morales antes de irse a la Argentina. Bueno, yo pasé toda esa etapa de niño y bien, eso hizo que la pasión por el fútbol me habitara desde muy chico, verdaderamente. Uhum. E tu chegaste a jogar futebol profissionalmente, né? Pelo menos que eu entendi, que eu li algumas coisas, e pelo que eu vi, tu estavas no grupo do Defensor, que foi campeão em 76, não? Exato. Como é que tu foi parar, foi jogar futebol num clube e participou daquela campanha? Até gostaria que, aproveitando, né, que tu contasse um pouquinho dessa história do Defensor, né, para nós. Claro, yo de niño jugaba, bueno, en el barrio, en los campitos, como nosotros le llamamos, o le llamábamos, en la calle, pero muy rápidamente empecé a jugar en la liga infantil, que en el Uruguay desde hace muchos años es el baby fútbol. Uh-huh. Y del baby fútbol, bien, me llevaron también muy chico, tenía apenas 14, 15 años, a jugar a un club que no era de mi barrio,
Yo ahora sí vivo en el barrio de ese club, estoy hablando del Club Defensor, que fue una experiencia única en mi vida. El Club Defensor es el club del Parque Rodó, de Punta Carretas. Le llaman a sus adherentes los tuertos porque Punta Carretas tiene un faro. Y entonces, bueno, esa idea del ojo, del único ojo, hizo que le llamaran los tuertos. Defensor fue para mí un oasis, un verdadero remanso en una época muy dura de mi vida. Yo empecé a jugar en Defensor en el año 73. Era el año del golpe de Estado en Uruguay. Y jugué en Defensor prácticamente hasta el año 82. O sea, aquí la dictadura fue entre el 73 y el 85. Uh-huh. O sea, prácticamente durante la dictadura ese era un espacio fundamental para mí. Pero además yo perdí muy chico también a mis padres y a mi hermano mayor. Entonces, en el 72 se murió mi padre, en el 75 se murió mi madre y en el 77 mi hermano mayor se murió en el exilio. Entonces, bueno, eran años terribles entre la dictadura y estos dramas familiares. Y verdaderamente Defensor y el fútbol fueron para mí un espacio fundamental. No sé si hubiera podido sobrevivir. De muy chico empecé a jugar profesionalmente, jugaba en las inferiores y ya me pasaban un dinero que era muy importante en mi casa, porque nos habíamos quedado sin nuestros padres, pero también, viví la experiencia única, verdaderamente única, de jugar en un momento de la vida de Defensor que fue un momento estelar, porque en plena dictadura, Defensor, con un legendario director técnico, lamentablemente fallecido, José Ricardo de León, sale campeón uruguayo en 1976. Tal vez sea difícil de entender hoy, pero en ese momento era el primer club chico, es decir, que no era ni Peñarol ni Nacional, que salía campeón uruguayo en el periodo profesional. Aquí el fútbol se profesionalizó en 1932 y desde 1932 hasta 1976 siempre ganaron o Peñarol o Nacional. En el año 76, Defensor, en una gran campaña, sale campeón, logra el campeonato, y como signo de rebeldía, lo cual tenía que ver con dar vuelta a esa historia de Peñarol y Nacional, pero también tenía que ver con desafiar a la dictadura, dio la vuelta olímpica al revés, la dio hacia la izquierda. Y bien, fue realmente muy impactante para mí. Yo también jugué jovencito en la selección juvenil uruguaya. Incluso llegué a jugar con jugadores que tuvieron una gran actuación en Brasil. Yo jugué con Hugo de León, por ejemplo, que es un ídolo. Yo con Grêmio aquí en Porto Alegre. Exactamente. Y jugué realmente con jugadores de gran nivel, como Rubén Paz, como Venancio Ramos, como Krasowski, como Víctor Hugo Diogo, que también jugó en Brasil, como Fernando Alves. Era una selección realmente muy valiosa, muy importante, que en el año 77 salió campeona sudamericana en el Sudamericano de Caracas. Por entonces los campeonatos juveniles eran sub-18, y luego participó en lo que se considera el primer mundial juvenil que se jugó, porque se juega en el año 77 en Túnez. 2 años después se empezó a jugar en Japón, pero en el año 77 era toda una experiencia. Y bien, para mí aquellos años fueron realmente años, por un lado, muy difíciles, pero también años
yo estudiaba profesorado de historia y al mismo tiempo entrenaba de mañana y de tarde, iba al profesorado de noche, de mañana y de tarde entrenaba fútbol. Y tuve la posibilidad de vivir esa experiencia extraordinaria, intransferible en Defensor, pero también de salir campeón con la selección juvenil, luego salimos cuartos en el Mundial, pero eran experiencias realmente muy, muy, muy señaladas, muy, muy impactantes en mi vida. Bom, agora saindo um pouquinho do futebol, entrando um pouquinho na tua profissão, história e ciência política, como é que isso entrou na tua vida? Assim, tu falaste no começo da entrevista que gosta de ler, sempre gostou de ler, né? Mas como é que é a história, estudar a história, pesquisar, e a ciência política, análises políticas, coisas entraram na tua vida? Como é que isso, e paralelo, junto com o futebol, porque tu falou que jogava e estudava, já estava fazendo a faculdade de história, né? Como é que foi isso, assim, né? Como te decía antes, mi niñez y mi primera juventud era lectura y fútbol. Y bueno, desde chico me gustó mucho la historia, pero yo era el menor de 4 hermanos, varones, como te decía, pero yo cuando pienso en aquella época, suelo pensar que era un hermano menor de la década de los 60. Tú piensas todo lo que fue la década de los 60 en el mundo, pero también en América Latina, y yo era el menor, pero vivía todo eso. Y eso me llevó, bueno, a estos 2 focos de interés, la historia y la política. También estudiar la política en aquella época era, de alguna manera, bueno, luchar contra un régimen que, si bien hacía política autoritaria, negaba la política, privatizaba la política. Entonces, ponerse a estudiar historia, pero también historia política, era una manera de resistir. Yo además estudiaba profesorado de historia, pero además tuve la oportunidad, a través de un profesor que había sido profesor mío en el liceo, de incorporarme a un centro privado de investigación en ciencias sociales, el CLAE, el Centro Latinoamericano de Economía Humana. En ese contexto, la Universidad de la República, que por entonces era la única universidad del país, había sido, bueno, intervenida, estaba en manos de la dictadura, los principales profesores habían sido echados. Entonces estos centros privados eran como una alternativa a lo que no se podía hacer en la universidad. Y en ese sentido fueron muy importantes, porque fueron espacios en donde a jóvenes, como yo era entonces, nos enseñaban a investigar. Y hacíamos investigación, en mi caso, sobre temas históricos, pero también cruzando, y en la medida de lo posible, siempre ahí en una frontera muy difícil, investigando temas políticos, temas económicos. Entonces, las 2 cosas se juntaron con un contexto en donde estudiar historia y estudiar historia política y estudiar democracia y estudiar a los autoritarismos era también una manera de resistir. Y bien, yo soy muy pasional en lo que hago y desde muy joven, bueno, fui un apasionado futbolista y fui alguien que bien se enamoró del oficio de historiador y particularmente de esa frontera del trabajo entre el historiador y el analista político. Y bueno, con el tiempo eso se consolidó y se confirmó, e incluso ha sobrevivido más allá de mi etapa de futbolista activo, aun cuando yo suelo decir, y se lo he tomado a un futbolista clásico del Uruguay, que una vez dijo una cosa que yo creo que es muy, muy certera. Él dijo que hay oficios
que se son para toda la vida y que el de futbolista es uno de ellos. Y bien, yo creo que es así. Yo tuve de muy chico, a los 17 años, una lesión muy grave en una de las rodillas. Me rompí los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Eso era una lesión de fin de carrera en aquella época. Yo seguí, no había artroscopía. Yo seguí porque pude hacer una musculación muy especial en la rodilla derecha y bueno, seguí jugando 5, 6, 7 años, pero ya no era lo mismo. De todas maneras, de alguna manera me sigo sintiendo muy vinculado con el tema del fútbol y es siempre un tema que me ha gustado. Es también un tema que en el Uruguay, como imaginarás, es un tema, bueno, con una centralidad muy grande, a veces hasta excesiva, pero es um tema muy, muy popular. E esse foi mais um DFC Entrevista na Ludosfera com o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano. Na semana que vem tem mais. E não esquece, te inscreve em youtube.com/ludopédio e ativa as notificações para não perder o próximo programa. Se preferir apenas ouvir, procura por Ludosfera no teu tocador preferido de podcast. Até a próxima. Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo, ludopedfc.com.br.